Hola, bienvenidos una vez más a mi exposición de química. Un enlace químico es la fuerza que une o enlaza a dos átomos, ya sean iguales o distintos, y se clasifican en tres grupos principales: enlace iónico, enlace covalente y el enlace metálico. Pero en este caso yo hablaré sobre el enlace covalente. Y sus dos tipos principales de enlace son polar y no polar. ¿Y qué es un enlace covalente? Ocurre cuando dos átomos no metales se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones de su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto, propuesto por Gilbert Newton Lewis, sobre la estabilidad eléctrica de los átomos. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones, que veremos después. Y como dije antes, el enlace covalente tiene dos tipos principales de enlaces: el polar y el no polar. El enlace covalente es el único que forma moléculas. El enlace covalente, según Lewis, Gilbert Newton Lewis dijo: los átomos se combinan por compartición de los electrones de valencia, o sea, el enlace covalente. El nivel de energía más externo de cada átomo tiene 4 pares de electrones, con una configuración de ns2 y np6. Este tipo de enlace se da entre los átomos de los elementos más electronegativos del sistema periódico, o sea, entre los no metales. Ahora veremos los principales tipos de enlaces covalentes. Comenzaré con el enlace covalente polar. El enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0,4 y 1,7. Por ejemplo, en esta imagen, la molécula de agua presenta dos enlaces covalentes polares entre el oxígeno y los hidrógenos. Seguimos con el enlace covalente no polar. Esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad. Este tipo de enlace también se puede mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. Por ejemplo, en esta imagen, átomos idénticos, los electrones se comparten de forma equitativa. Otro ejemplo es que entre los átomos de carbono en las moléculas orgánicas, el enlace covalente es de tipo no polar. ¿Cuántos enlaces puede formar un átomo? Un átomo forma tantos enlaces covalentes como sean necesarios para que se complete su capa de valencia mediante pares compartidos de electrones. Para elementos del segundo periodo, esto conduce a la adopción de la estructura 2s2 y 2p6. Es la regla del octeto. Pero también es posible la formación de las estructuras relativamente estables, que no cumplen esta regla, como las estructuras de capa semicompleta, las capas expandidas, etc. Y se clasifican en enlaces simples, enlaces dobles
enlaces triples y en enlaces dativos, que más adelante veremos qué son. Regla del octeto. Los átomos transfieren, aceptan o comparten electrones, con la finalidad de completar su nivel de valencia, con 8 electrones. Esto debido a que los átomos buscan su configuración electrónica más estable. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa energética externa. Estos son los electrones disponibles para interactuar con otros átomos. Las excepciones de la regla del octeto son: número 1, hidrógeno. Vean cómo el hidrógeno, al enlazarse entre sí, no completa su octeto, solo tiene 2 electrones de valencia. Número 2, berilio. El átomo central, o sea, berilio, no forma su octeto al unirse con el hidrógeno, solo completa 4 electrones de valencia. Número 3, aluminio. El aluminio solo completa 6 electrones de valencia al enlazarse con el cloro. Número 4, otra vez aluminio. El aluminio solo completa 6 electrones al enlazarse con el yodo. Número 5, boro. El boro solo completa 6 electrones de valencia al enlazarse con el hidrógeno. Ahora veremos qué es el enlace simple. En el enlace simple, los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa, un electrón cada uno, y se representa con una línea corta, como vemos en la imagen. Por ejemplo, hidrógeno rayita hidrógeno. Otro ejemplo sería hidrógeno rayita cloro. Seguimos con el enlace doble. En el enlace doble, los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno, formando un enlace de 2 pares de electrones. Está representado por 2 líneas cortas, como vemos en la imagen. Por ejemplo, oxígeno, 2 rayitas, carbono, 2 rayitas, oxígeno. Seguimos con el enlace triple. En este caso, los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones, es decir, 6 en total. Se representa por 3 líneas cortas, como vemos en la imagen. Por ejemplo, nitrógeno, 3 rayitas, nitrógeno. Seguimos con el enlace dativo o coordinado. Es un tipo de enlace covalente en que solo uno de los 2 átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro ninguno. Por ejemplo, en esta imagen, el nitrógeno en el amoníaco aporta 2 electrones al boro, en el aducto amoníaco trifluoruro de boro. El enlace dativo se representa con una flecha, como vemos en la imagen. Por último, resolveremos algunos ejercicios. Comenzamos con el cloruro de azufre. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los átomos. Y en el cloruro de azufre, ¿cuál sería el átomo central? Pues un átomo central es el átomo de la molécula que tiene menor cantidad. Y en este caso sería el azufre, porque está en menor cantidad. Entonces se colocaría al centro y los demás lo van a rodear, así. Una vez hecho esto, tenemos que colocar los electrones de valencia de acuerdo al grupo en la tabla periódica. En este caso,
El azufre está en el grupo 6 de la tabla y por eso tendría 6 electrones de valencia. Se colocan como en la imagen. Tiene que estar lo más ordenado posible. El átomo cloro está en el grupo 7 de la tabla y entonces colocamos 7 puntitos en su entorno. Después de eso empezaremos a enlazar. El objetivo es que los átomos lleguen al octeto y por eso debemos de compartir electrones de valencia. Entonces compartiremos electrones desapareados. Así, esta línea se llama par enlazante y significa que ese par de electrones le pertenece a los dos. Y así el cloro llegó al octeto. En el otro lado también compartirán electrones desapareados. Y así todos llegaron al octeto. Y esto abreviado sería así. Los pares enlazantes y los pares libres se representan con rayas o líneas. Aquí tenemos enlaces simples. Número 2. En el trifluoruro de nitrógeno, el átomo central sería el nitrógeno, porque como dije antes, está en menor cantidad y los demás lo rodean. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, entonces colocamos 5 puntitos y el flúor 7 puntitos, como vemos en la imagen. Ahora compartimos electrones desapareados, así. El flúor tenía 7, más 1 sería 8, y acá también, y aquí también. Y así todos habrán llegado al octeto, y de forma abreviada sería así. Y aquí también tenemos enlaces simples, y así sería la estructura de esta molécula. Número 3. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y aquí no habrá átomo central, entonces solo lo pondremos así. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y ponemos 6 puntitos, como en la imagen. Ahora vamos a compartir los electrones desapareados para que llegue al octeto y así sea estable. Por ejemplo, aquí compartimos, pero no bastaría porque tendría 6 más 1, 7 y no llega al octeto, por lo cual en algunas ocasiones para que lleguen al octeto se puede compartir más de una vez, como por ejemplo aquí. Ahora sí, ya llegó al octeto y abreviado sería así. Como vemos, en esta molécula tenemos un enlace doble porque tiene 2 pares enlazantes. Número 4. Aquí en el cianuro de hidrógeno vemos que todos están con menor cantidad y no sabemos cuál es el átomo central, pero hay una regla que dice que el átomo del carbono siempre es un átomo central en cualquier estructura. Entonces, ese sería el átomo central y los demás lo rodearían. El carbono tiene 4 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 y el hidrógeno tiene 1. Ahora empezaremos a compartir así. El carbono tiene 4 más 1, 5, le falta 3 para llegar a 8. Y el hidrógeno tiene 5 y también le falta 3 para llegar a 8. Entonces se tiene que compartir aquí, aquí y aquí. Ahora sí, ya todos llegaron al octeto. Esa molécula resumida sería así. Y vemos que entre el hidrógeno hay un enlace simple y entre el carbono hay un enlace triple, porque hay 3 pares enlazantes. Y por último, el número 5. Ahora, aquí en el etileno tenemos en menor cantidad 2 carbonos y hay más hidrógenos. Entonces,
los dos carbonos irían al medio y los demás los rodearían, así. Ahora pondremos los puntitos respectivos, así como en la imagen. Y después compartiremos, así. Pero aún así le faltaría para llegar a 8. Entonces, como dije antes, se tienen que compartir más de una vez. De forma abreviada sería así. Entre el hidrógeno y el carbono hay un enlace simple y entre el carbono y carbono hay un enlace doble. En este caso no hay pares libres y así sería la estructura. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.